Hay un concepto tanto bíblico como del diccionario de mayordomía. Mayordomía hoy la llamaríamos gestión. Es ejercer cuidado sobre aquello que no es nuestro, pero nos ha sido confiado. Cuando la palabra de Dios habla respecto al cuerpo, la Biblia dice que Él es propiedad del Señor y que debemos cuidar de Él, actuando de tal manera que Dios sea glorificado. Esto implica una vida de santidad, mantenernos alejados de pecados como la inmoralidad, pero también implica el cuidado básico de nuestra salud. El tema de nuestra charla es mayordomía del cuerpo. En breve hablaremos más sobre este asunto importante. Quédate a escuchar. Hoy estoy en la ciudad de Canmore, en Canadá, pasando para traer una palabra más a tu corazón. Primera de Corintios, en el capítulo 6, de los versículos 18 a 20, leemos: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa es fuera del cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios y que no se pertenecen a ustedes mismos porque fueron comprados a un precio? Glorifiquen a Dios en su cuerpo. En lugar de solo comenzar con la declaración del verso 20 sobre glorificar a Dios en el cuerpo, me aseguré de ampliar un poco más aquí la lectura de los versículos para dar un contexto. Pablo está hablando sobre huir de la inmoralidad y dice que cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero que la inmoralidad hiere directamente el cuerpo, que es el santuario del Espíritu Santo. Y dice que la responsabilidad de cuidar bien del cuerpo se fundamenta en un concepto: el cuerpo no es nuestro. La expresión que él usa es: ¿acaso no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en ustedes, que ustedes recibieron de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? En otras palabras, que no son dueños de sí mismos. Es decir, ¿por qué no soy dueño de mí mismo? Él afirma en el verso 20, porque fuimos comprados por precio. Ese es el significado de redención en la Biblia. Cuando hablamos de redención, algunos piensan en salvación, perdón de pecados. Todo eso es parte de una obra espiritual, de la aplicación espiritual de redención que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, cuando lees sobre redención en las páginas del Antiguo Testamento, antes de ser espiritual, era parte de una ley natural que gobernaba una nación. El libro de Ruth es una historia de redención. Como Boaz se convertiría en el redentor de los bienes de la familia de Noemí, lo que incluía la responsabilidad de casarse con Ruth. En Levítico 25:25 leemos sobre esto: cuando alguien empobrecía, vendía sus posesiones, un redentor podía levantarse para adquirir nuevamente lo que se había perdido. El concepto de redención en la Biblia es el de rescate de una propiedad. Y eso es lo que quiero destacar aquí en primer lugar: el rescate de una propiedad. Eso es lo que Dios hizo conmigo y contigo. Cuando la Biblia dice que somos comprados, necesitamos entender que en lo natural la redención era un acto de transacción, era una transacción comercial, y necesitamos entender que en el plano espiritual sigue siendo una compra. La diferencia es que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 que no fue con plata ni oro que ustedes fueron rescatados, redimidos de vuestra manera de vivir, que por tradición es de la herencia de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de un cordero, sin defecto, sin mancha. Bueno, la Biblia dice que fuimos comprados. La diferencia es que estamos hablando de otra moneda. Colosenses capítulo 2, verso 14, por ejemplo, dice que el escrito de deuda que había contra nosotros en sus ordenanzas y nos era contrario, Cristo lo removió de nuestro medio, lo clavó en la cruz. Lo que Cristo hizo fue pagar una deuda, nuestra deuda, y la consecuencia, dice el verso 15, es que Él tomó el despojo, Él despojó al reino de las tinieblas que inclusive nos tenía en su dominio. Colosenses 1:3 dice que Dios nos arrancó del imperio de las tinieblas. ¿Cómo hizo eso? A través de un rescate que implicaba el pago de una deuda que para nosotros era impagable. Así que al entender que la redención es un acto de compra, es el rescate de una propiedad, necesitamos entender la redención. La redención hace a Dios nuestro dueño y por lo tanto nos hace su propiedad. En Primera de Pedro 2:9 la Biblia dice: ustedes son la nación santa, la generación elegida, el sacerdocio real, el pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Somos propiedad de Dios porque Él nos compró. Entonces, esto significa que Dios es el dueño y nosotros somos la propiedad.
Pablo, cuando está en aquel barco que naufragaría, parar en la isla, ellos iban a parar en la isla de Malta después del naufragio. La Biblia dice que él se levanta para contar una visión y dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo estuvo conmigo. ¿Qué significa de quién soy? ¿A quién pertenezco? Tengo un dueño. Y yo soy su sirviente, soy un esclavo, únicamente soy la propiedad de alguien que me compró y tiene pleno derecho de posesión sobre mí. Por eso él usa la expresión siervo, que significa un esclavo de alguien que pertenecía a otro. Ahora, si ese es el concepto de redención, y Pablo está aplicando esto cuando escribe a los Corintios, que no somos de nosotros mismos porque Dios es nuestro dueño, porque Él nos compró. Entonces, en tercer y último lugar, lo que tenemos que entender es cuál es nuestra respuesta a la redención. Ahí es donde entra el tema de nuestra introducción, la buena mayordomía. Si el cuerpo ya no es nuestro, si nada de lo que tenemos es nuestro, si todo pertenece a Dios, eso significa ahora que tú y yo necesitamos comprender qué es la buena mayordomía. Cuando la Biblia habla sobre mayordomía, destaca al menos dos aspectos bien distintos que tú y yo no podemos ignorar. El primero se refiere a cuidar las cosas de otro, de nuestro Señor en este caso. En segundo lugar, necesitamos entender que esto también implica rendición de cuentas. Entonces, cuando hablamos de cuidar las cosas de otro, por ejemplo, vemos en Génesis 39:4, que José fue comprado por Potifar en Egipto. Era un esclavo, una propiedad, pertenecía a su dueño. Sin embargo, se le dio la capacidad de cuidar de todo aquello que no era suyo. Eso era lo que hacía un mayordomo, gestionaba lo que no le pertenecía. Hoy conocemos la aplicación y el concepto de gestión dentro de la idea de una relación patrón-empleado, pero eso ocurría con el esclavo y su señor. La segunda cosa que mencioné se refiere a la rendición de cuentas. En Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 2, Jesús, en una parábola, habla sobre un dueño llamando al mayordomo para una rendición de cuentas. Y estas dos cosas se aplican en nuestra vida espiritual. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice: no puedes hacer lo que quieras con el cuerpo porque no es tuyo. Necesitas cuidar bien de lo que no es tuyo. Segundo, la idea de que un día habrá una rendición de cuentas sobre la manera en que manejamos todo lo que no es nuestro. Cuando hablamos de mayordomía, podemos hablar de la forma en que criamos a los hijos, porque la Biblia dice que son herencia, propiedad del Señor. Podemos hablar de diversas cosas, pero al enfocar la mayordomía del cuerpo, hay dos aspectos que llaman mi atención. Uno de ellos es el acto de glorificar a Dios mediante una vida de pureza, de santidad, y ya he hablado mucho sobre esto en muchos de esos videos que grabamos. Entonces quiero llamar su atención sobre algo en lo que he estado trabajando como una especie de continuidad, que es el concepto de cuidado del cuerpo en el sentido de salud. Durante muchos años fui negligente con esto. Llegué a pesar en el auge, no permanecí tanto tiempo allí, pero llegué a pesar 153 kilos. Tuve problemas de diabetes y presión alta, además de varias cuestiones relacionadas que hablaré en otros videos. Pero a lo largo de los años, Dios comenzó a corregirme y a llamarme la atención sobre lo que dicen las Escrituras, sobre lo que dice la palabra de Dios acerca del cuidado y la buena gestión del cuerpo. Entonces, a medida que estas verdades fueron entrando, una percepción fue cambiando dentro de mí. En lo que respecta a mi responsabilidad de no ser negligente, de entender que un día habrá rendición de cuentas. Y muchas personas a veces dicen: no, si me alimento mal, si no descanso bien, si no me ejercito, no quiere decir que eso me llevará al infierno. Y normalmente yo digo: no, tal vez te lleve más pronto al cielo. Pero la cuestión es, tú y yo recibimos de Dios una misión que cumplir. Y simplemente por negligencia sacrificamos el tiempo de nuestra duración y existencia en esta tierra, que serviría para cumplir un propósito, por mera negligencia. ¿Cuál es la inteligencia de eso? No hablo solo de añadir años a tu vida, sino de añadir vida a tus años. Supongamos que de alguna manera Dios, como hizo con Pedro, me hubiera revelado de antemano que sería un mártir del Evangelio y que no viviría tanto tiempo como imagino. Aún así, hasta que llegara ese día, me gustaría disfrutar de la máxima salud y vigor posible para poder dedicarme a la obra de Dios. Y necesitamos revisar eso. Entonces, Dios me fue corrigiendo y poco a poco fui trabajando esos conceptos. En primer lugar, cuando las cosas se pusieron realmente mal, me llevé un susto y adelgacé. Y comencé a cuidarme un poco mejor hasta llegar a un nivel de peso, que todavía era sobrepeso, pero la mayor parte de esas cuestiones más extremas habían sido resueltas. Fue en esa época que conocí a un pastor, un amigo,
Y él, hoy un amigo, me dio un testimonio que me impactó y me hizo replantear las cosas. Llegó a morir, de hecho, dijo que los médicos lo reanimaron 5 veces. En las primeras 4 volvió, en la quinta no. En esta última, el Señor Jesús aparece detrás de él y lo reprende, diciendo que tenía un plan extraordinario para su vida y lo abortaste porque nunca cuidaste de tu cuerpo. En ese momento me sorprendí y dije, espera, eras gordo, habla directamente conmigo. Él dijo, no, mi problema no era ese, no me alimentaba bien, no descansaba, viajaba a predicar sin darme descanso, ayunaba sin ningún entendimiento ni sabiduría. Y él dijo, mi cuerpo colapsó a los 44 años de edad. Vi esta historia de él con 41. Y cuando pensé que ya estaba lo suficientemente sorprendido, él dijo, calma que se pone peor. Él dijo, Jesús me dio una visión de cómo sería mi velorio al día siguiente, el velorio que nunca ocurrió. Él dijo, vi eso como si estuviera presente, mi cuerpo en el ataúd, todas las flores, familiares, amigos, todo el mundo llorando. Y alguien señalaba con la mano hacia el ataúd y decía, pero ese hermano era una bendición, ¿por qué será que el Señor lo recogió tan pronto? Y Jesús le decía, además de descuidar el plan y el propósito que tenía para ti. Él dice, todavía haces que me juzguen, yo no te recogí para nada, tú que nunca te cuidaste. Y básicamente lo que entendió es que el Señor lo estaba llamando un suicida. Ese día tomé una decisión, le dije a Dios, Señor, nunca más me corregirás sobre esto. Y decidí estudiar y entender esas verdades que produjeron un cambio enorme en mi vida, incluyendo este aspecto de la salud física. Y quiero hacer un llamado a tu corazón. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud. Es verdad que no tenemos control sobre el futuro. No podemos garantizar que cuidando nuestra salud necesariamente viviremos tanto como imaginamos. Pero al menos podemos garantizar calidad de vida y estar delante del Señor diciéndole, cuidé bien de aquello que ya no era mío, de aquello que el Señor me confió. Que Dios nos ayude a tener el entendimiento y la sabiduría para practicar estas verdades.